Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es vasitos de limón. Hoy de esta receta no puedo decir nada porque una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. En una jarra batidora vamos a comenzar a añadir 250 gramos de queso crema. Yo lo estoy haciendo ahora en una jarra batidora, pero perfectamente lo podemos hacer con una varilla en un bol. Se puede hacer perfectamente a mano. Lo he querido hacer esta vez en una jarra batidora para que veáis lo fácil y rápido que se puede preparar esta deliciosa tarta. Y encima es una tarta que no necesitamos ni gelatina, ni horno, ni grenetina, ni cuajada, nada. A continuación añadimos 200 mililitros de nata para montar con un 35% de materia grasa, también conocida como crema para batir. También tiene que ser con un 35% de materia grasa. Una vez ya lo tenemos todo dentro, a continuación vamos a añadir el penúltimo ingrediente, que son 400 mililitros de leche condensada. Ahí. Aprovechamos bien lo que queda aquí en el bol. Y ahora lo que nos toca es, nada, tan fácil como coger la jarra, ponerla aquí en la máquina, taparla, darle al botoncito y comenzar a mezclar. Vamos a mezclar hasta que veamos que está completamente mezclado, pero en la mitad del batido vamos a parar un poquito la máquina y con la paleta vamos a estar bien seguros de que queda todo bien mezclado. Porque como la leche condensada se suele quedar pegada en las paredes de la batidora, entonces para que quede completamente mezclado vamos a mezclar. Vamos a estar ahí mezclando hasta estar bien seguros de que tenemos todo completamente mezclado. Ahí. Despegamos de las paredes. Limpio un poquito así la paleta con el borde de la jarra. Porque ahora de nuevo tenemos que seguir mezclando un poquito más. Nada, con un minuto va a ser suficiente. Aproximadamente, que a lo mejor no llega ni al minuto. Mezclamos y una vez ya lo tenemos bien mezclado, llega el ingrediente, como quien dice, casi principal. 150 mililitros de zumo de limón. Os digo que es el principal, como quien dice, entre comillas, porque es el que va a cuajar esta tarta. O sea, que el zumo de limón es el que va a hacer el trabajo de como si estuviéramos añadiendo gelatina, grenetina o cuajada. El zumo de limón es el que va a cuajar esta tarta. Entonces vamos añadiéndolo poquito a poco. Si lo estamos haciendo a máquina, como yo en este caso, lo vamos a ir añadiendo como si estuviéramos haciendo una mayonesa. O si lo estamos haciendo a mano, lo mismo. Mezclamos, añadimos un chorrito de limón, volvemos a mezclar, añadimos otro. Así hasta que se nos acabe todo el zumo de limón. Mirad el efecto que tiene según le hemos añadido. Es impresionante. A mí me encanta esto en cocina. Tapamos, seguimos mezclando un poquito más y cuando ya lo tenemos, tan fácil como quitar la jarra de la máquina, quitamos la tapa y os voy a enseñar la textura que tiene que quedar. Mirad, os tiene que quedar esta textura. Luego, según va pasando el tiempo, se va a ir espesando. Entonces, rápidamente, una vez mezcle bien esto, para estar bien segura de que lo tengo completamente mezclado, voy a ir rápidamente a por el molde, porque según va pasando el tiempo vais a ir notando que va a ir espesando la masa. Y llegados a este punto, mirad, os comento, yo tengo aquí un paquete de galletas hojaldradas que equivale a 200 gramos. Ahora que no nos gusta este tipo de galletas o no tenemos en ese momento en casa, perfectamente la podréis cambiar la galleta por la galleta que todos conocemos, la galleta María. Hasta incluso las podréis cambiar por la galleta que a vosotros más os guste. Ahora vamos a elegir de 4 a 6 vasos. Os digo de 4 a 6 vasos porque la cantidad de los ingredientes que yo os he dado para esta receta nos serviría para 4 o 6 comensales. Va a depender un poquito de la unidad de comensales según el tamaño del vaso. Entonces comenzamos añadiendo así una cucharada de estas grandes, un cucharón de estos a cada uno de los vasitos para que tenga todos la misma cantidad y aproximadamente vamos a calcular como medio centímetro de altura. Una vez ya lo tenemos, alisamos así ligeramente la base. Ahí, tan fácil como lo que estamos viendo, cogemos la galleta que hayamos elegido, colocamos en el centro y os preguntaréis,
¿No moja la galleta? No, no hace falta mojar la galleta para nada, no necesitamos un exceso de líquido en esta receta. Solamente con lo que es la crema nos va a humedecer la galleta que hayamos elegido y le va a ser suficiente. Y encima la galleta se va a impregnar del sabor de la crema y queda de 10. Volvemos a repetir el mismo paso, colocamos la galleta en el centro, ahí, la otra igual y volvemos a repetir el mismo paso. Calculamos así un cucharón, que no tenemos ese tipo de cucharón, pues nada, una cuchara de estas de comer, añadimos 2 cucharadas a cada vaso y sabemos que tenemos la misma cantidad. Ahí, vamos añadiendo. Nada, es súper fácil y luego es súper refrescante este postre porque aunque le hayamos añadido 400 mililitros de leche condensada o 400 gramos de leche condensada, es un postre que no queda nada dulce ni nada pesado, queda al contrario, queda muy ligero, muy suave, muy refrescante, lo tiene todo. Volvemos a alisar, así, y volvemos a repetir el mismo paso. Colocamos la galleta en el centro y yo voy a poner 3 alturas de galleta. Aquí las alturas de galleta va a ser un poquito a nuestro gusto, que queremos poner 2 perfectamente, que podemos querer poner 3, perfecto, 4, igual. Nada, esto va a ser un poquito a nuestro gusto y el tamaño también del vaso. Ahora vamos a repetir el mismo paso y este postre que estamos preparando ahora mismo también lo tengo preparado en tarta, por si lo quisierais preparar en tarta. Abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario os voy a dejar la receta, el enlace de la receta para que veáis cómo se prepara. Nada, es súper fácil y queda de 10 también la tarta. Ahí. Aprovechamos ya todo lo que nos queda, que ya estamos acabando, ya hemos añadido las 3 galletas. Ahora vamos a ir alisando. Espera que me quede aquí otro poquito más. Aprovecho porque aquí no se tira nada y menos esta crema que está para chuparse los dedos. Ahora vamos a ir alisando así un poquito. Le podemos dar esos movimientos ligeros, pero yo no le quiero dar ya esos movimientos ligeros para que no me manche mucho la pared del vaso. Alisamos y una vez ya los tenemos, ahora sí, lo vamos a dejar reservando en la nevera durante unas 2 a 3 horas como mínimo si tenemos mucha prisa. O como yo, que yo lo voy a dejar durante toda una noche. Así coge más consistencia y la galleta se humedece aún más. Mirad, transcurrido toda la noche, le he quitado el fil y así, como quien dice, ya nos valdría. Pero que lo queremos decorar, os voy a dar una idea bien fácil. Aquí tengo chocolate blanco, nada, media tableta y luego sobrará y todo, porque solamente necesitamos el cubrir la base de nuestro vaso. Y lo vamos a rallar por el lado grueso del rallador. Necesitamos así un rallado grueso, que se note el chocolate. Una vez ya hemos cubierto la base del vaso con el chocolate, que queda divino con el limón, pues ahora viene otra parte, como quien dice, opcional. El colocarle unas bolas de coco, que estas las he hecho yo en casa y también las tengo en el canal. Lo mismo que la tarta. Os voy a dejar el enlace de esta receta en la cajita de descripción y también en el primer comentario. Estas bolitas de coco nada más se preparan con 2 ingredientes. Sí, 2 ingredientes. Con 2 ingredientes las tienes listas. Ahora, una vez ya las tenemos, a disfrutar de ellas. Mirad qué maravilla que hemos tardado en preparar este postre. No se tarda nada. Y ahora os voy a enseñar cómo queda el bocado por dentro. Ahora el sabor lo tenéis que descubrir porque es que no lo podéis perder, el sabor que tiene este postre. Vamos a coger así para que veáis la porción con la cuchara, la galleta así blandita. Mirad, estilo mousse. ¡Guau! Brutal, mirad el corte de la galleta, es que ni notas que hay galleta de lo blandita que queda, mirad, ¿veis? Cogemos, te llevas así el bocado del sabor del limón, así en mousse, el sabor de la galleta, también el sabor del chocolate blanco que le hemos dado, impresionante. Nada, una receta que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa, porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.